Bueno, primero un saludo para todos. Es un poco difícil hablar de uno mismo, ¿no? Pero comprendo que tengo que presentarme. Tendría que buscar una especie de común denominador para tratar de expresar quién he sido, quién soy y quién espero ser. Ese común denominador sería el anhelo, el ser un soñador, ¿verdad? En un principio fui un soñador, deseé muchas cosas, algunas se cumplieron, algunas no, y posteriormente fui un pintor. Estuve 12 años en la pintura, llegué a la 7ª Bienal Internacional de Arte Contemporáneo en Florencia, he tenido exposiciones en Nueva York y en la República de Chile, y he tenido exposiciones individuales y colectivas en diferentes estados de la República Mexicana. Actualmente soy un escritor y sí me considero también un luchador y bastante persistente. La vida me fue cerrando puertas, llegó un punto en el que me encontré, pues ahora sí que sin oficio ni beneficio, esa es la realidad de las cosas, y había una necesidad de ser respetado en el medio, ¿no? Entonces, una abuela mía, la abuela materna, pintaba, y un día espontáneamente le pedí una tablita y unos pinceles y vi que podía pintar. Entonces, ese es realmente el punto de origen, pero en el fondo fue una búsqueda de respeto, cosa que gracias a Dios pude conseguir en el ámbito local, posteriormente en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Me resistía yo a ser un pintor de caballete, la verdad, tenía yo otras expectativas. Mi padre esperaba de mí que fuera un gran empresario, una cosa así, entonces dedicarme a la pintura artística, pues sí, hubo una lucha interna que tuve que superar. Y en el 2003 tuve mi primera exposición en el Centro Cultural Olimpo de Mérida, y de ahí se fueron derivando hacia todos los demás lugares que ya mencioné antes. Y yo creo que en la creación, en toda creación artística, lo que primero hay es un concepto. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo nunca desde el principio pude planear cómo iba a lucir al final una pintura, ¿no? Pero sí pude decir, bueno, yo quiero sacar una colección de cuadros que son los que tenemos aquí a la vista, una colección de laboratorios, ¿no? Pero digamos, es un concepto, ¿no? Y en donde, por ejemplo, una se intituló el Laboratorio de la Luz, y empecé a poner elementos de alquimia luminosa, digamos, ¿no? Hace cuenta, fuentes de luz, procesos alquímicos en donde se sintetizaba la esencia de la luz y digamos, sumergido siempre en un simbolismo. O sea, el género o la corriente artística en la que yo he pintado es el simbolismo idealista, que es una corriente en donde se persiguen ideales a través de símbolos, ¿no? Entonces, como decía yo, no hay al principio una idea final de cómo va a lucir la pintura, sino lo que hay es un concepto. Y lo mismo sucede con un libro, ¿no? Es un concepto inicial que luego se convierte en la trama, que se va aderezando con emociones y con intriga y con suspenso, pero con un trasfondo siempre espiritual. Yo diría que aporta el 80% de lo que recibo en términos de búsqueda, en términos de investigación, en términos de filosofía. Es a través del arte, en el proceso creativo, en donde yo reflexiono y recibo de los mundos superiores información, ¿no? De tal forma que esa información se puede procesar a través de mi temperamento y compartirla con los espectadores en las exposiciones o con los lectores en la parte literaria. Yo pienso que cualquiera de nosotros puede ser un artista. En primera instancia hay que dominar una técnica, ¿verdad? Puede ser la pintura, puede ser la escultura, puede ser la arquitectura, puede ser la fotografía, la danza, el canto, etcétera, ¿no? Y una vez dominada la técnica, tratar de expresar el mensaje que se tiene siempre en función de un servicio a los demás. Pero yo no creo que, bueno, en realidad hay vocaciones, hay gente que nace para determinadas cosas.
Pero yo como que veo cierta resistencia y muchos piensan, no, yo no puedo ser jamás un artista. Yo quiero combatir un poco esa idea. Todos podemos ser artistas si deseamos servir a través de nuestro arte.